los diversos elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos están sometidos a las transacciones, a los intercambios, a las luchas, a los cambios de posición, etc. No son algo inmóvil, existen siempre estado de movimiento. Cuando uno, mediante el análisis transaccional, conoce los distintos procesos psicológicos íntimos, y cuando además de eso ha conocido también las diversas estructuras, entonces la dificultad para la introversión psicológica concluye y se realiza posteriormente la autoexploración del mí mismo, del sí mismo, con pleno éxito. Quien logre una autoexploración plena sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya para conocer la codicia, o la lujuria, o la envidia, o el orgullo, o la pereza, o la gula, etc., puede realizar avances psicológicos formidables. Habría que empezar primero por segregar el defecto que queremos eliminar de sí mismo, y posteriormente lo disolveríamos. Defecto desintegrado libera algún porcentaje de esencia anímica. A medida que vayamos nosotros desintegrando cada uno de nuestros falsos valores, es decir, nuestros defectos, la esencia anímica embotellada entre los mismos será liberada. Y por último, la esencia psicológica totalmente liberada nos transformará totalmente. Será ese el preciso instante en que los valores eternos del ser se expresen a través de nosotros. Incuestionablemente esto sería maravilloso, no solamente para sí mismos, sino para la humanidad. Cuando alguien ha conseguido desintegrar o disolver completamente los valores negativos, incuestionablemente se respeta a sí mismo. Y al respetarse a sí mismo, respeta a los demás. Se convierte, dijéramos, en una fuente de bondad para todo el mundo. Se convierte en una criatura perfecta, consciente, maravillosa. Esa autoimagen mística, dijéramos, de un hombre despierto, originará por secuencia o corolario la imagen perfecta de un noble ciudadano, cuyas circunstancias serán benéficas también en todo sentido. Será de un eslabón de oro en la gran cadena universal de la vida. Será un ejemplo para el mundo entero, una fuente de dicha para muchos seres, un iluminado en el sentido más trascendental de la palabra, alguien que gozará de un éxtasis continuo y delicioso. No olviden ustedes, mis queridos amigos, que en dinámica mental necesitamos saber algo sobre el cómo y el por qué funciona la mente. La mente incuestionablemente es un instrumento
que nosotros debemos aprender a utilizar conscientemente. Pero sería absurdo suponer que tal instrumento fuese eficiente si antes no conocemos el cómo y el porqué de la mente. Cuando uno conoce el cómo y el porqué de la mente, cuando conoce los diversos funcionalismos de la misma, puede controlarla. Esta se convierte en un instrumento útil, perfecto, en un maravilloso vehículo mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de la humanidad. Se necesita en verdad de un sistema realista si es que en verdad queremos conocer el potencial de la mente humana. Por estos tiempos abundan muchos sistemas para el control de la mente. Hay quienes piensan que ciertos ejercicios artificiosos pueden ser magníficos para el control del entendimiento. Hay escuelas, existe mucha teoría sobre la mente, muchos sistemas. Mas ¿cómo sería posible en realidad de verdad hacer de la mente algo útil? ¿Piensan ustedes que si nosotros no conocemos el cómo ni el porqué de la mente, podríamos conseguir que ésta fuese perfecta? Necesitamos conocer los diversos funcionalismos de la mente si es que queremos que la misma sea perfecta. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? Ese cómo y por qué son definitivos. Si lanzamos nosotros, por ejemplo, una piedra a un lago, veremos que se forman ondas. Estas son la reacción del lago, del agua, contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una palabra irónica, esta palabra llega a la mente y la mente reacciona contra tal palabra. Entonces vienen los conflictos. Todo el mundo está en problemas. Todo el mundo vive en conflictos. Yo he observado cuidadosamente las mesas de debate en muchas organizaciones, escuelas, etc. No se respetan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no se respetan a sí mismos. Obsérvese un Senado, una Cámara de Representantes o simplemente la mesa de una escuela. Si alguien dice algo, otro se siente aludido, se enoja y dice algo peor. Riñen entre sí los miembros de una mesa directiva. Esto indica que la mente de cada uno de ellos reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior. Resulta gravísimo. Uno tiene que en verdad apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar su propia mente. Se hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual. ¿Por qué reaccionamos ante la palabra de un semejante? En estas condiciones nosotros siempre somos víctimas.
Si alguien quiere que estemos contentos, basta que nos dé unas palmaditas en el hombro y nos diga algunas palabras amables. Si alguien quiere vernos disgustados, bastaría con que nos dijera algunas palabras desagradables. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera libertad intelectual? ¿Cuál es? Si dependemos completamente de los demás, somos esclavos. Nuestros procesos psicológicos en realidad de verdad dependen exclusivamente de otras personas. No mandamos en nuestros propios procesos psicológicos. Esto es terrible. Otros son los que mandan en nosotros y en nuestros procesos íntimos. Un amigo de pronto viene y nos dice que necesitamos que nos invita a una fiesta. Vamos a la casa del amigo, nos brinda una copa, nos da pena no aceptársela, nos la tomamos. Viene otra copa y también nos la tomamos, y otra y le seguimos, y al fin terminamos briagos. El amigo fue dueño y señor de nuestros procesos psicológicos. ¿Creen ustedes que una mente así puede servir acaso para algo? Si alguien manda en nosotros, si todo el mundo tiene derecho a mandar en nosotros, entonces ¿dónde está nuestra libertad intelectual? ¿Cuál es? De pronto nos hallamos ante una persona del sexo opuesto. Nos identificamos mucho con esa persona y a la larga terminamos metidos en fornicaciones o en adulterios. Quiere decir que aquella persona del sexo opuesto pudo más. Inició nuestros procesos psicológicos, los controló, los sometió a su voluntad. ¿Es esto libertad? El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, en realidad de verdad, se ha educado para negar su auténtica identidad, valores e imagen. ¿Cuál será la auténtica identidad, valores e imagen íntima de cada uno de nosotros? ¿Será acaso el ego o la personalidad? No. Mediante el psicoanálisis introspectivo podríamos pasar más allá del ego y descubrir al ser. Incuestionablemente el ser en sí mismo es nuestra auténtica identidad, valores e imagen. El ser en sí mismo es el KH,